con la narración de una de las más bellas historias guerreras del ejército azteca y tiene por título La Gran Batalla del Ejército Azteca. Samacoyoacac es el gran general Tarasco, junto con el valeroso emperador Cicimpandacuare. Ellos han creado una estrategia casi igual a la contada por años, como fue el triunfo más grande de los Tenochcas. Ellos mismos harán la misma estrategia, esa gran e histórica lucha del pueblo mexica dejaría una gran lección y es esta: nunca perder el conocimiento de quiénes somos, de nuestra historia y de nuestra grandeza. Aquí, esa historia es practicada. En el frente, en lo alto de una fortaleza, colocaron a todo el pueblo. Recordemos que era un pueblo sumamente unido y comprometido, al igual que los mexicas. Estaban muy orgullosos de su pasado y de sus tradiciones. No renunciarían a este pasado jamás. Con antorchas, con arcos y con flechas, el pueblo junto al emperador, simulando que allí estaba concentrado todo el ejército. Sabían que los aztecas mandarían a dos pequeños ejércitos a los flancos. También sabían la forma en que se comportaba el ejército azteca. Sabían que su enorme fortaleza estaba basada en su enorme coordinación y el siempre luchar en bloques, todos juntos, todos unidos, formando un solo y poderoso grupo unido, compacto e indestructible. Al descubrir a Huizotl la trampa, queda totalmente sorprendido. La trampa, que consiste en un engaño, ya que dos grupos grandes de guerreros tarasco están en los flancos totalmente escondidos. La idea es simple, pero será muy efectiva: destruir con un número de guerreros tarascos los dos flancos aztecas, el derecho y el izquierdo, ya que el grueso del ejército azteca se encuentra en el centro. Con la destrucción de los flancos se juntarán los dos flancos tarascos con un grueso de su ejército que están al centro, los 40,000 hombres dispuestos a dar su vida por el pueblo purépecha y arrasar al ejército invasor. Muchos años este ejército estuvo preparándose con fuertes entrenamientos, elaborando estrategias, fortificando sus dominios, analizando todos los puntos que pudieran ser atacados por los mexicas. El día esperado había llegado, el día de la gran batalla. Ahuizotl está plenamente consciente que la trampa fue detectada muy tarde. Sabe de la enorme diferencia en número de los dos ejércitos. Rápidamente envía a un mensajero a su general más próximo. Es prioritario que los dos flancos se reintegren al bloque mayor para volver a formar el bloque compacto. Sabe perfectamente que con la mayoría del ejército tarasco, tanto Tlecatzin como Zacualtzin y sus pequeños ejércitos serán terriblemente aniquilados, y con ello todo el ejército azteca en su totalidad. El mensajero llega por fin con Tlecatzin, que es el más próximo, referente al puesto de mando azteca. El veloz mensajero le transmite la orden de Ahuizotl. Este, en primer momento, le extraña que la orden no venga directamente del Tlatoani, Atzayacatl, aunque al verle a los ojos
las insignias al Hijo del Sol, quien apodaban así a Ahuizotl, asume de manera inmediata que el cambio de estandartes es por las consecuencias próximas. Tleccatzin, el orgulloso hijo de Citlalmina, nacido en plena batalla contra los tepanecas, victorioso desde su mismo nacimiento, ya antes de nacer, estaba participando en la mágica historia de liberación del pueblo azteca contra los de Azcapotzalco. Su padre, gran guerrero, fue herido y muerto en esa histórica lucha de liberación. Su madre, embarazada de él, estaba justamente peleando a la par por esta tan anhelada liberación. Desde niño recibió educación de élite. Le desarrollaron un altísimo nivel de conciencia, formado en las mejores escuelas, de lo mejor de la sociedad mexica. Es un maestro formador de caballeros tigre. Ha participado ya en muchas batallas de las cuales ha salido victorioso. Sabe y comprende a la perfección la situación. Aún así, duda. ¿Cómo un maestro formador de la élite del ejército azteca va a retroceder? ¿Cómo no cumplir el compromiso para el pueblo azteca? ¿De qué manera asimilar que el poderoso ejército mexica tiene hoy que retroceder? Le incomoda mucho el que se le haya dado la orden primera a él, que está más cerca del centro de mando, que tiene mucha más experiencia que Zacualtzin, más sin embargo, su alto nivel de educación y de conciencia lo hace meditar y pensar que tal vez él no está visualizando todo el escenario completo. De aquí la importancia de la educación y formación recibida desde niños, en donde se les hace pensar siempre en que uno de los conceptos más básicos que hay que aprender es la humildad para aceptar la visión del otro, el que puede tener más claridad desde su óptica. En este difícil momento en que la soberbia y el orgullo pudieran cegar la mente de Tleccatzin, la formación de élite recibida ayudaría a salvar en gran parte al invencible hasta ese momento ejército azteca. A pesar de su elevado rango, reconoce en Ahuizotl a un gran líder, hecho que es bastante digno de mencionar, ya que no hay una lucha de poder. Tleccatzin sabe perfectamente su nivel y sus grandes cualidades, pero a la vez reconoce al gran caballero águila y las capacidades sin precedente del gran Ahuizotl, llamado el Hijo del Sol, el mismo hijo de Huitzilopochtli. El hecho de que se le dé la orden de retirada y la integración con el grosso del ejército, a pesar de que le molesta, sabe que debe tener algún sentido de dicha acción. Después de recibir la orden, dialoga con sus generales de manera rápida e intenta convencerlos de que la decisión debe ser porque alguna perspectiva de la lucha no está funcionando de manera correcta, la cual ellos no pueden visualizar, y toman la decisión. El mensajero, después de dar la orden, regresa de manera rápida al puesto de mando, en donde ya Ahuizotl, con la insignia puesta, empieza a dirigir, dar indicaciones correspondientes para reorganizar al ejército y tomar las mejores decisiones. Más lejos, en el flanco derecho, se encuentra un joven brillante y con un futuro bastante halagador. Zacualtzin se dirige al combate más que confiado en sus habilidades de líder. Sus recientes victorias, pocas aún, le dan esa gran confianza de sentirse capaz de vencer cualquier obstáculo.
Atzayacatl y Ahuizotl lo condujeron porque requiere más experiencia y madurez, la cual está justamente en ese proceso de aprendizaje, fieles a su mágico y eterno concepto de la dualidad. Van guerreros muy experimentados combinando con guerreros muy jóvenes. La impetuosidad, la madurez de conciencia, el control de las emociones, el manejo de complejas situaciones que le falta a Saquatzin se ve compensada con la gran sabiduría y experiencia de Tlecátzin, con la templanza y buen juicio de Axayácatl y con el enorme y gran liderazgo del dios Sol Ahuizotl, guerrero que posee una serie de capacidades bastante notorias para todo el pueblo Tenochca. El mensajero llega por fin, considerando que la distancia del flanco derecho es mayor, tarda más en llegar el mensaje. Al transmitirle el mensaje de Huizotl, Saquatzin no queda conforme. Saquatzin es impulsivo. Su falta de experiencia en batallas que de verdad exigieran al máximo todas sus capacidades de formación del guerrero mexica, nunca las había vivido, porque estaba en proceso de formación y aprendizaje. Por tanto, asimila el mensaje de Huizotl no como una visión de precaución, de peligro o de replantearse la situación. El joven guerrero analiza esto como un obstáculo en su corta pero triunfadora carrera militar, y él no estará dispuesto a truncar su éxito personal. No puede comprender en su totalidad la visión general de la situación. Él confía plenamente en sus habilidades y en su capacidad, aunado a que su ejército confía plenamente en él. Por supuesto que sabe perfectamente las consecuencias de desobedecer a Huizotl. Sabe que para este último una orden jamás se desobedece. Sabe de su carácter, de su firmeza y de su fuerte carácter aunado a que las consecuencias de tal acto serán muy duramente castigadas, pero no puede renunciar a sus ideales y grandes objetivos. Su nivel de conciencia aún no está plenamente desarrollado. Las consecuencias de estos actos serán terribles. Tiene rápidamente una reunión con sus generales. Muchos conocen a la perfección a Huizotl y no están dispuestos a desobedecerle. Saben las terribles consecuencias de ello. Otros más, otros más apoyan a su jefe militar. Algunos deciden regresar y así se crea el primer gran error de esta campaña, la división del grupo de combate. Como puede visualizarse, esto rompería por primera vez la tan conocida forma de lucha del ejército azteca, el pelear siempre, en todo momento, como un grupo compacto, como un grupo unido, como un solo bloque de guerreros perfectamente coordinados, impenetrables, invencibles. Valiosísimo tiempo perdió en la discusión. Cuando el mayoritario ejército tarasco aparece, Saquatzin, al ver la enorme cantidad de guerreros tarascos, sorpresivamente y de manera inmediata, comprende en ese momento el terrible error de percepción. La enorme cantidad de guerreros tarascos lo supera casi 3-1. La distancia que separa a su ejército del grueso del ejército mexica es demasiada. Es impensable e imposible que puedan reagruparse. Su ejército ya no está unido, ni emocionalmente confiado en la victoria. Saquatzin medita unos segundos. La muerte está cerca. No hay posible retirada ni posible escape. La rendición no podría jamás pasar por su mente. Su ejército es superado de manera muy notable. Revive rápidamente los recuerdos de recientes victorias, del sabor mágico del triunfo.
recuerda la gran, bella y mágica ciudad, la más bella del mundo. Recuerda a la gran México Tenochtitlán. Recuerda a sus dioses, a Tezcatlipoca, el espejo humeante, de la bella pirámide del Templo Mayor. Le llega el recuerdo de del gran Cihuacóatl, Tlacaelel. Sabe que el único objetivo del gran sacerdote es realizar el sueño de hacer de Tenochtitlán la ciudad más importante, bella y poderosa del valle de Anáhuac. De repente recuerda al gran dios de guerra que los guió durante muchos años, al poderoso dios del sol, al poderoso dios Huitzilopochtli, el que los protege, el que los cuidará eternamente. Así, de esta manera, reagrupa a su pequeño ejército para, en nombre de todo el orgullo azteca, morir con honor y dar la vida y lo mejor de sí mismo como su raza y como su estirpe lo reclama. Morirán luchando, morirán tratando de matar a cuanto Tarasco cruce en su camino. No claudicarán jamás. Preparan sus armas, preparan sus escudos, preparan su fortaleza y su muerte por la gloria. Al final, después de esta gran lucha, serán bien recibidos por el Señor de la Muerte, el gran Mictlantecutli. Los tarascos, al percatarse de que el ejército azteca no había caído totalmente en la trampa, rápidamente salen de su escondite y van directamente a atacar al ejército de Tlecatzin, quien ya se encuentra en retirada y dirigiéndose lo más rápido posible al grueso del ejército azteca. La lucha es feroz, aún con las habilidades más destacadas y la enorme preparación del ejército azteca. Son superados de manera notoria. Imposible luchar con 3 o 4 guerreros a la vez. Tlecatzin pone en juego toda su experiencia, toda su capacidad. Su ejército lucha con fiereza. En la lucha cuerpo a cuerpo tienen ventaja. Su gran preparación, su fortaleza y enorme resistencia supera a los tarascos. En la lucha con el Macahuitl son expertos y por un momento logran un ligero equilibrio. Sin embargo, es imposible luchar y vencer en una contienda con la enorme desventaja de 3-1. Aun con todo, continúan avanzando cada vez más al ejército mexica. Los tarascos intentarán por todos los medios evitar que logren compactarse con el grupo mayoritario. Empiezan las bajas mayormente del ejército azteca. Tlecatzin redobla esfuerzos. A pesar del enorme cansancio, espera que su ejemplo sirva de aliciente para ya su mermado ejército, lo cual logra de manera por demás increíble. Su cansado y mermado ejército, sacando fuerzas de lo más profundo de su ser, evocando a la grandeza pasada, ve en su líder el ejemplo a seguir, sus movimientos, su destreza con el macahuitl, con su escudo, con su valentía, era toda una fuente de inspiración. Un vago recuerdo de su niñez le llega a su mente. Este recuerdo es de su madre adoptiva, la heroína azteca, la formadora y creadora de escuelas, la mujer ejemplo de muchas aztecas por su valentía y por su trascendencia en la sociedad azteca. Citlalmina, siendo aún muy pequeño, algún día le comentó una frase que se le quedaría grabada para toda la vida. Nunca jamás verán tus ojos que el ejército y la grandeza del mismo se vean manchados por una derrota. La frase en sí tal vez no tenga tanta trascendencia. Lo esencial es quién se la dijo. Una de las mujeres de mayor importancia en el pueblo mexica. Tan importante era que hasta el gran Cihuacóatl la admiraba.
la respetaba y la quería como símbolo del pueblo. Chitlalmina mostraba su grandeza no solo de persona, sino de alma, ya que todo el pueblo sabía que desde pequeño se hizo cargo de ese niño, al cual, a causa de la guerra, había quedado desamparado. Imaginemos el gran amor y cariño que Tlecatsin sentía por ella, amor convertido de la misma manera en admiración por esa gran mujer que dio lo mejor de ella para educar a un niño y convertirlo en un gran guerrero. La sentencia estaba dada, sus ojos, como lo dijera su madre, jamás verían que el ejército y la grandeza del mismo sean manchados por una derrota. Sacando su cuchillo de pedernal, hecho de obsidiana, ante la enorme sorpresa de su mermado ejército, se pica los ojos, quedando ciego, para cumplir la visión de su madre, jamás ver una derrota del ejército azteca y mucho menos una parte que sea dirigida por él mismo. Aun con todo, los ejércitos aztecas eran totalmente inspirados siempre por un líder que los guiaba y que servía al mismo tiempo de inspiración. Al ser derrotado o muerto el líder, en automático el ejército perdió el control y la coordinación. La lucha era feroz, muchas bajas en el ejército azteca. Los pocos que quedaban luchaban como verdaderos héroes. Los tarascos eran demasiados, aún para las enormes capacidades del ejército tenochca. Al darse cuenta de lo sucedido, rápidamente dos de sus principales generales fueron a auxiliar a Tlecatsin, quien sangraba de los orificios de los ojos. Aun con ello, alcanzó a escuchar el choque de escudos y la terrible lucha que en el centro del campo de batalla se efectuaba. Rápidamente pidió a lo que quedaba de su ejército que redoblaran esfuerzos, ya que ya estaba cerca el momento de romper el cerco tarasco que pretendía rodear el ejército dirigido por Ahuizotl, quien se multiplicaba junto con su hermano Tizoc en la más heroica lucha de la historia del legendario ejército azteca. Esta, la que se desarrollaba en tierras tarascas y siendo muy superados en todos los aspectos. Los líderes aztecas eran grandes inspiradores. Su ejército ya no podía más. El cansancio era ya muy extremo. La lucha parecía pronta a terminar y el ejército tarasco estaba ya próximo a acercar totalmente a los mexicas y con ello dar fin a la resistencia de estos. La leyenda del ejército invencible, la imbatibilidad del gran ejército azteca estaba próxima a terminar. Era cuestión de tiempo. La aniquilación total estaba próxima. El ejército azteca sería aniquilado de manera total. Estaban ya sentenciados. El fin se vislumbraba muy próximo. Ahuizotl ya había observado a lo lejos que Tlecatsin intentaba reagruparse. Su ejército estaba próxima a la aniquilación, lo mismo que el suyo. La única ligera esperanza es que Tlecatsin podía romper el cerco tarasco, acto que se veía más que imposible, ya que su ejército estaba muy mermado y tendrían que luchar contra los que los perseguían y también tendrían que pelear para intentar romper el cerco. Misión casi imposible. Tal vez lo podría hacer un verdadero héroe azteca. Tlecatsin se inspira al escuchar cómo los generales le narran que de manera heroica Axayácatl y Ahuizotl y su ejército luchan de manera increíble a pesar de ser mucho menos en cantidad que el ejército tarasco. De repente da la orden con un grito desesperado, un grito de agonía y a la vez de gloria, de grandeza. Apresurémonos a romper el cerco.
matemos a todo Tarasco que cruce en su camino. El pequeño ejército redobla aún más sus esfuerzos y se lanza con todo lo que le queda a luchar para romper el cerco de la muerte. La lucha es feroz, sin piedad. Los tarascos intentarán por todos los medios evitar que rompan el cerco. Saben perfectamente que esa es la fortaleza de su enemigo. Mas aún con todo, el valeroso grupo de Tlecátzin, ya casi sin fuerzas, luchando al 2 por 1, realizando actos de verdadero valor, logran romper el cerco y unirse al ejército azteca. Este acto de heroísmo puro es el reflejo de largos años de preparar al ejército azteca con una mentalidad triunfadora, de sembrar la idea de orgullo y de grandeza. Ahuizotl ya cuenta con un flanco izquierdo. El mensajero ya había informado que Zacuatzin no había aceptado la orden. Manda a otro más experto, dando la orden clara de que si se resiste a la orden, el mismo Ahuizotl lo matará. Ahuizotl no permitirá jamás que una orden suya no sea cumplida. El mensajero ya no alcanza a llegar. Todo el ejército, todo el ejército tarasco, después de matar a los pocos combatientes del grupo de Tlecátzin, vienen en camino corriendo, tratando de alcanzar a uno que otro mexica que intenta salvarse. Solo algunos, muy pocos, son lo que queda del ejército de Zacuatzin. Vendería muy cara su derrota, respetando el prestigio del ejército azteca. Con mucha dignidad y orgullo, lucharía con toda su capacidad y entereza, pero al final, la gran mayoría serían derrotados y muertos. Samacoyoac, el gran aprendiz del mismo ejército azteca, se convirtió en un poderoso guerrero. Aprendió todas y cada una de las técnicas de lucha y supo de manera notable elaborar un estratégico plan que, para sorpresa de Atzayacat y el mismo Ahuizotl, hizo caer en la trampa a estos y a todo el ejército azteca. Hoy se sabría paso entre los guerreros de ambos ejércitos. Sabía a la perfección que al eliminar al líder del ejército azteca, en automático tendría la victoria, porque entendía, y así lo vio durante el tiempo que estuvo en dicho ejército, que el grupo se coordina a través siempre de un líder, que a la vez sirve de guía y que los coordina, es el inspirador de la lucha. Comprende la importancia de ubicar al líder y aniquilarlo. Sería dar fin a la contienda y obtener el triunfo de manera contundente. No conoce bien al Tlatoani azteca, pero obviamente ha escuchado mucho de él. Sabe que apenas es un joven y que tiene cualidades muy sobresalientes en la lucha. Asimismo, trata de encontrar alguna señal que le indique quién es el jefe supremo del ejército, sobre todo las insignias. Tratará de ubicarlo por las ornamentas imperiales, mientras tiene algunas luchas con algún guerrero del ejército azteca, pero por ser muy superiores en cuanto a cantidad de combatientes, no tiene tanto problema para seguir avanzando y tratar de ubicar al ilustre Atzayacatl, quien en su quien a su vez, mostrando una enorme humildad y gran liderazgo, lucha con mucho valor contra dos o hasta tres rivales y a la vez, obviamente, no tiene puestas las insignias de Tlatoani, pero al ser el máximo jefe del ejército mexica, le han colocado una pequeña guardia personal, así que por esto, y por ver la forma en la que se desenvuelve en el campo de batalla, es que el general Tarasco llega a ubicarlo. Axayácatl es muy buen guerrero, es más joven que su hermano Ahuizotl. Fue preparado como guerrero, es inteligente y feroz en la lucha. Sabe perfectamente manejar el macahuil.
sigue en constante lucha matando a uno y peleando con otro, ayudando a uno de sus guerreros. Pelea aquí, corre para luchar con otro. De repente siente una penetrante mirada a unos metros, tratando de abrirse paso. Entre los dos ejércitos se encuentra el poderoso general Tarasco. Lo ha ubicado e irá por el Tlatoani mexica. Atzayacal se percata de ello y se prepara. Es muy diestro con el macahuil, mucho más corpulento. Zamacoyoacac tiene la ventaja de que es militar que dedicó toda su vida a prepararse para este momento. Años de entrenamiento, más grande, más maduro, más fuerte. La lucha comienza. Ambos lanzan golpes con el macahuil. Ambos los esquivan, se miden, se observan. El general Tarasco ya visualizó que es más fuerte. A pesar de que Atzayacat fue preparado para el combate, recibió una preparación más completa y no está de lleno dedicado en su totalidad al entrenamiento militar. Zamacoyoacac, por el contrario, es su profesión, está en su hábitat. Toda su vida fue dedicada a derrotar al ejército mexica. Los dos hacen buenos movimientos, son ágiles, ya se han dado varios golpes que los dos han esquivado. De repente, en una ligera cuestión de segundos, Atzayacat falla un golpe y por un pequeño espacio que dejó entre su escudo y su cabeza, y en cuestión de segundos recibe un poderoso golpe del macahuil del general Tarasco. Este cae inmediatamente. Rápidamente, la guardia del emperador azteca busca proteger y llevar al lugar más seguro entre la contienda a Sutlatoani. La lucha termina entre ambos. Zamacoyoacac calcula que lo ha matado. No puede comprobarlo porque el ejército azteca protege de inmediato al Tlatoani azteca. Está seguro que con la muerte del emperador azteca, el ejército mexica será aniquilado en su totalidad. Continúa luchando ya mucho más confiado. Sabe que la lucha está por concluir y que el invencible ejército mexica será totalmente destruido. Para su enorme sorpresa, ve que aún siguen luchando perfectamente coordinados. Ya ha pasado mucho tiempo y aún, a pesar de ser una gran mayoría, no pueden terminar con el ejército azteca. El ejército de Tlecatzin, ya mermado y luchando con todo heroísmo, logra romper y con ello salvar al ejército azteca. Lograron incorporarse al grueso del ejército y ya empiezan a formar el bloque uniforme de defensa. Ahuizotl coordina a la perfección a casi todo el destruido ejército que le queda. El poderoso general Tarasco no comprende qué pasa. De repente, a lo lejos, reconoce las insignias que porta Ahuizotl y descubre que es él el que está dirigiendo y coordinando al ya muy mermado ejército azteca. Los dos se encuentran muy lejos, los dos están combatiendo, los dos se miran fijamente, saben que será una lucha feroz, una lucha digna de dos grandes guerreros, y que esa lucha será definitiva para dar la victoria a cualquiera de los dos ejércitos. Ahuizotl ya varias veces ha sido nombrado el general en jefe del ejército. Es un experto guerrero y mucho más feroz que Atzayacan. Ambos empiezan a abrirse paso entre los combatientes. El campo de batalla está lleno de muertos de ambos ejércitos, sangre por todas partes. En la cruenta lucha, el ejército azteca ya ha formado un bloque de defensa por completo y lentamente, a la vez que pelean, están en retirada. La proeza de Tlecatsin, aún sin ojos, pero con un gran liderazgo, logró romper el cerco que casi aniquila al ejército Tenochca. La lucha sigue. Ambos ejércitos están ya muy cansados. Empieza a oscurecer. Zamacoyoac y Ahuizotl continúan acercándose.
Están aún muy lejos. Los dos saben que esta será una lucha épica, cruenta, entre dos grandes titanes. A pesar que saben que esta lucha es para definir la contienda, la distancia y los guerreros que ambos ejércitos se interponen, ambos ya están muy cerca, a escasos metros. La noche empieza a caer, los dos se miran fijamente, saben que este no es el final, quedará pendiente este duelo.